Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. La semana pasada estuvimos viendo hasta el capítulo 5 del libro del Apocalipsis y vimos todo lo que eh, describe la Biblia como la adoración celestial. Vimos todo lo que sucede en el cielo, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, lo que estos cantan. Vimos la dignidad del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá que venció y como la manera como él venció su mansedumbre y su humildad, venció como un cordero que fue inmolado. Y vemos que en el capítulo 5 termina con un cuadro de lo que es la adoración celestial y lo que es también el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, que su Hijo se lleve toda la gloria, toda la honra, el honor, la alabanza, el poder, todo lo que a Él le pertenece. Entonces, vamos a mirar ahora la apertura de esos sellos. Vimos que había en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo sellado con 7 sellos y que ninguno era digno de abrir ese rollo. Vimos también que ese rollo contenía la vindicación de Dios. Ese rollo contiene por el contenido que se va a ir desarrollando en la medida en que se va abriendo cada uno de los sellos, nos vamos a dar cuenta que ese es el rollo que contiene todos los juicios de Dios, que contiene la consumación del plan de Dios, que contiene la justicia de Dios, porque de hecho Dios, por ser Dios justo y santo, está obligado a hacer justicia. Él hizo nuestra justicia, la hizo en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. La paga por nuestros pecados fue la muerte de su Hijo Jesucristo, pero no todos están en Cristo Jesús y Él debe hacer justicia, es decir, Él debe hacer que todo el mundo reciba lo que correcta y justamente se merece. Esa es la justicia de Dios. Dios es justo y como tal no puede dejar de hacer justicia. Ahora, en el capítulo 6, vamos a mirar la apertura de esos sellos. En la apertura de esos sellos vamos a encontrar el desarrollo de todas las cosas que hay a continuación, para que nosotros podamos entender lo que contienen estos sellos, tenemos que hacer un paralelo en un discurso que el Señor Jesucristo realizó también en el libro de Mateo. En el capítulo 24 del libro de Mateo hay un discurso que se conoce como el discurso escatológico del Señor Jesucristo. Escatológico porque en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo da una descripción general, compilada, condensada, un resumen de los acontecimientos del fin del mundo, que están completamente detallados y explicados en el libro del Apocalipsis. Así que podemos llamar al capítulo 24 de Mateo, lo podemos llamar el Apocalipsis del Señor Jesucristo o el Apocalipsis del Evangelio de Mateo. Y vamos a encontrar aquí unas coincidencias muy significativas con lo que vamos a aprender de la apertura de los sellos. Recuerden que el Señor Jesucristo es el que tiene el rollo, es el que va a destapar los sellos. Vamos al capítulo 6 del Apocalipsis y leemos del 1 al... Vamos a leer primeramente para tener una comprensión más clara. Vamos a leer del 1 al 10. Capítulo 6, versículo 1 al 10. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira.
Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Gloria a Dios. Bueno, paramos un momentico ahí y vamos a mirar lo siguiente. Lo primero que encontramos son 4 jinetes, 4 jinetes. Vamos a observar el primer jinete del Apocalipsis, o el primer caballo, perdón, el primer caballo que sale, que está en el versículo número 2. Este es el primer sello que se abre, y en el versículo número 2 sale un caballo blanco. Dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, este caballo blanco tiene un jinete que tiene una corona. La palabra corona significa 2 cosas en el griego. Hay 2 palabras para corona. Hay una corona que tiene que ver con lo que se gana, es decir, una corona que es prácticamente un premio por haber vencido en una batalla. Ese es un tipo de corona. Y hay otra corona que no se gana, sino que es una corona que expresa lo que es la persona que lo tiene. O sea, es una corona de realeza, es una corona de rey, es una corona que implica que la naturaleza de aquel que tiene esta corona es un rey, o sea, que es alguien que pertenece a la realeza. Son 2 tipos de corona. La primera es la corona que se entrega después de una competencia como un trofeo, como un premio, y la otra es una corona que la tienen solamente los que son reyes por naturaleza. O sea, que nacieron, que son por naturaleza reyes, que no es que se hayan ganado el premio de la corona, sino que son reyes. Bueno, la palabra corona que hay aquí se refiere a alguien que ha ganado algo, a alguien que ha ganado algo con su esfuerzo, a alguien que se le da una victoria con respecto a algo. Y dice que este salió venciendo y para vencer. Salió vencedor y salió venciendo. Este caballo blanco representa al anticristo. ¿Por qué representa al anticristo y por qué sabemos con claridad, por qué razón y con qué autoridad podemos decir que este caballo blanco es el anticristo? Bueno, porque finalizando el Apocalipsis vamos a encontrar la aparición de otro caballo blanco con otro jinete, el cual sí es Jesucristo y el cual la misma Biblia define como el Señor Jesucristo. Y cuando lleguemos allá al capítulo 19, al capítulo 20 del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que aquel caballo blanco con aquel jinete que ya no tiene una corona estéfanos, o sea, una corona que se ganó, sino que tiene una diadema de rey. Aquel que sale en el capítulo 19 más adelante es el verdadero Jesucristo. Pero ¿quién es? Este que tiene un caballo blanco es un poderoso gobernante que sale con un discurso de paz, porque siempre el blanco simboliza la paz, simboliza algo bueno, simboliza algo celestial. Pero este caballo blanco que simboliza paz, que simboliza cosas buenas, es un fraude, o sea, no es verdadero, no es real. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que los 3 caballos que le siguen, muestran que no va a haber paz luego de la salida de este jinete, luego de la salida de este caballo, no va a haber paz, sino que vamos a ver que los caballos que siguen son muerte, hambre, guerra.
de tal manera que el caballo que sale de primero, este caballo blanco, representa al anticristo, que es el último gobernante mundial, a quien se le dará autoridad a que su discurso está centrado en la paz y tiene una apariencia de mansedumbre y de humildad. Ese es el primer caballo que aparece, el primer jinete. Tiene una corona y sale venciendo y para vencer. El segundo sello, cuando Cristo abre el segundo sello, dice que se escucha al segundo ser viviente que dice, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo. El caballo bermejo o rojo es ese caballo que nosotros conocemos como un caballo carmelito. Dice, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué significa eso? Que aquel caballo blanco sobre el cual montaba aquel gobernante, aquel personaje con esa corona que prometió paz, realmente no se cumplió la paz, sino que fue todo lo contrario. El gobierno de él fue el inicio de guerras, el inicio de guerras. Dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. O sea que luego de la aparición del anticristo, luego de la aparición de aquel gobernante que va a prometer paz a la tierra, viene una gran guerra y viene un momento de suprema violencia y agresividad porque no va a ser una guerra aislada como la que nosotros tenemos en este momento, sino que la tierra estará llena de un espíritu de violencia que va a hacer que todo el mundo esté peleando contra todo el mundo, de que se vuelvan los unos contra los otros. Eso es lo que dice. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y de que se matasen unos a otros. Es decir, que no es solamente una guerra entre algunas naciones o entre algunos pueblos, sino una guerra entre todo tipo de personas, una guerra intrafamiliar, una guerra al interior de todo grupo, de toda sociedad. Va a haber violencia, odio, maldad, homicidios. Bueno, vamos a mirar el tercer sello, versículo 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello tiene un caballo color negro. Y este caballo color negro tiene un jinete que lleva una balanza. La frase que se dice aquí en este tercer sello es una frase muy significativa porque dice que 2 libras de trigo costarán un denario. El denario es el sueldo diario, lo que se puede ganar una persona en un día en Israel en aquella época. O sea, un denario equivalía al salario de un día. Si nosotros hacemos una aproximación, teniendo en cuenta que pertenecemos a un país tercermundista, donde el nivel de vida es bastante bajo, podemos mirar, por ejemplo, que el salario diario de un colombiano es aproximadamente 33,000 o 34,000 pesos. Vamos a ponerle 34,000 pesos, no estamos metiendo el subsidio del transporte ni nada. Dejémoslo en 35 aproximadamente. Eso es lo que se puede ganar una persona en un día trabajando con el sueldo mínimo. El salario mínimo en cualquier otro país debe ser muchísimo más grande porque somos un país con un nivel de vida muy precario. Pero dejémoslo así y llevemos a la equivalencia. En aquel tiempo, con el salario de un día, es decir, con 35,000 pesos, usted solamente podrá comprar 2 libras de trigo, 2 libras de harina de trigo.
No sé cuánto cuesta la harina de trigo porque yo no consumo harina de trigo. No sé cuánto podrá costar, no sé, no tengo ni la menor idea. Pero 2 bolsitas de harina de trigo van a costar 35.000 pesos. Piense lo que estamos diciendo, porque las personas que compramos esto de los panes y de todas estas cosas, saben perfectamente cómo está subiendo de precio la harina. Bueno, finalmente vamos al cuarto sello y dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí solamente con estos 4 jinetes del Apocalipsis, con estos 4 primeros sellos, tenemos un cuadro donde tenemos que juntarlo todo para poder comprender. El primer jinete, el del caballo blanco, representa al anticristo con su falsa promesa de paz. Los otros 3 jinetes representan todo lo que va a constituir el gobierno de este anticristo. Este hombre va a someter a la humanidad por la fuerza. Por supuesto que habrán países y habrán naciones que no se quieran someter. Y entonces él va a declarar la guerra. Él es un hombre de guerra. Ya nosotros estudiamos, muchos de los que estamos haciendo este curso, estudiamos el libro de Daniel y vimos varias facetas del anticristo y de cómo el Dios de él es el Dios de la guerra, que es un hombre que cree en la guerra, que es un hombre apasionado por la guerra. Entonces, después de que él suba al poder, van a haber personas que no se someten a su gobierno, él las va a someter por la fuerza. Va a venir una gran guerra. Quizás la tan anunciada Tercera Guerra Mundial, pero va a venir una gran guerra con las consecuencias propias de una guerra. La principal consecuencia de una guerra es el hambre. Luego de ese caballo bermejo que quita la paz de la tierra y que simboliza toda una jornada bélica, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Luego de eso viene la consecuencia, es decir, no son hechos aislados cuando estos jinetes van saliendo. Lo que estos 4 jinetes representan es toda una crisis producida por un gobierno perverso, cruel y autoritario. Entonces, después de la guerra viene la consecuencia de la guerra. Por ejemplo, en estos momentos sabemos que Rusia y Ucrania tienen una guerra y que es por causa de esa guerra que el precio del trigo ha subido hasta las nubes y que se ha encarecido en gran manera la alimentación. Entonces ya vemos cómo eso funciona de esa manera. Un evento da inicio a otro evento, es la consecuencia del evento anterior. Entonces viene el hambre. Y no es un hambre cualquiera, una hambruna terrible. Siempre después de las guerras mundiales que han habido, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ha venido una época de recesión económica y ha venido una época de hambruna, de escasez de alimentos. Pero esta guerra que viene será peor y la hambruna, pues también será peor. Luego de eso dice que hay un caballo amarillo. Ese color amarillo representa la palidez. Es un término griego que se traduce amarillo, pero que no es exactamente el color amarillo, sino que se refiere al color de una persona cuando está en angustia, cuando palidece, cuando se le va toda la sangre, y se refiere a la palidez de alguien que está experimentando un momento de terror, de miedo, de angustia. Y ese caballo amarillo representa la consecuencia total de toda esa guerra, de toda esa hambruna.
después de la guerra no solamente viene el hambre, sino que viene todo un caos y una contaminación. Dice que el caballo amarillo tiene potestad sobre la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fiera. Con espada, con hambre, con mortandad. ¿Por qué? Porque también la guerra trae epidemias, contaminación. Todos los cuerpos muertos en una gran guerra traen una contaminación terrible y sin precedentes. Entonces, el índice de mortandad se dispara porque están los muertos de la guerra, los muertos del hambre, los que han muerto por infecciones, los que han muerto porque las fieras, los animales se vuelven cada vez más salvajes y atacan a la población. Entonces, todo esto sucede enseguida, inmediatamente. Lo uno va seguido de lo otro. Ahora, vamos al versículo 9 y vamos al quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, este es un cuadro bien interesante porque muestra algo muy lógico, y es que en el gobierno del anticristo van a haber personas que no lo van a adorar, que no se van a someter a él. Y esas personas son las personas que son de Cristo. Esas personas son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, porque dice que serán muertos por causa de la palabra de Dios y por su testimonio. Ojo, aquí hay un grupo de personas que va a morir por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio. Y tenemos que hacer un alto aquí para mirar algo bien importante. Y es lo siguiente, por años, por muchos años, yo he enseñado que el rapto se encuentra prefigurado en el capítulo 4, si retrocedemos al capítulo 4, porque en el capítulo 4 hay una descripción de cómo Juan, que está en la isla de Patmos, es arrebatado por una voz como de trompeta, que es la voz del Señor Jesucristo, que es la voz de alguien que le dice, sube acá. Y cuando Juan mira hacia el cielo, hacia donde está la voz que le habla, dice que ve una puerta abierta en el cielo y él sube al cielo. Yo por años he enseñado con toda la documentación bíblica que tengo que este capítulo 4 prefigura al rapto. Y hay muchísimas más evidencias de que esto puede ser así, porque una de las cartas que el Señor Jesucristo envía, y específicamente a la iglesia de Filadelfia, dice, yo he abierto para ti una puerta que nadie puede cerrar. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a librar de la hora de la prueba que va a venir sobre toda la tierra. Más sin embargo, hermanos, hay diferentes posiciones en cuanto al rapto. Hay diferentes posiciones en cuanto al momento en el cual se va a, se va a dar el rapto. O sea, ¿cuándo vamos a ser raptados? Repito, mi enseñanza siempre ha sido que el rapto está aquí en el capítulo 4, cuando Juan oye esa voz que dice, sube acá, y al instante él entra por una puerta que está abierta en el cielo. Más sin embargo, hermanos, hay otra posición que es sumamente respetable también y que merece la pena considerar. En esa posición, los que están aquí, que han muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio,
son la iglesia del Señor Jesucristo, es decir, nosotros. ¿Qué sucede aquí? Que si nosotros miramos los 4 primeros sellos que se abren, no son el resultado de la ira de Dios propiamente, sino el resultado del gobierno del anticristo. Nosotros fuimos librados en la cruz del Calvario de la ira de Dios y de la ira del Cordero. Nosotros no vamos a participar del día de la ira. Sobre nosotros no es posible que se derrame ninguna de las copas de la ira de Dios. Mas, sin embargo, los 4 primeros sellos del Apocalipsis no contienen la ira de Dios. Lo que contienen es el gobierno del anticristo, que comienza con un engaño anunciando paz, pero luego continúa con guerras, con hambrunas, con muerte, con pestilencia y con mortandad. Pero sobre todo, aquí encontramos que el quinto sello tiene un grupo de almas que han muerto, un grupo de almas que son mártires, que han sido martirizadas, que fueron muertos por una causa. ¿Y cuál es esa causa? Dice, la causa es la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Entonces, eso nos pone a pensar, porque esto está seguido de los 4 jinetes del Apocalipsis, está seguido de las consecuencias del gobierno del anticristo, y viene inmediatamente estas almas que fueron asesinadas, que fueron perseguidas, que fueron martirizadas y que la razón de su martirio fue la palabra de Dios y que ellos testificaban. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Que no es del todo loco ni incoherente esto que dice la segunda posición. ¿Y por qué hoy se nos hace más coherente, más creíble? Y es porque nosotros estamos viendo todas esas cosas suceder en este tiempo: guerra, hambruna, violencia, maldad, todo eso está sucediendo. Y dadas las condiciones de la iglesia cristiana actual, probablemente haya una gran persecución que Dios la permita para purificar la iglesia. La iglesia actual es frívola, la iglesia actual es mundana, la iglesia actual no ora, no ayuna, no estudia la Biblia, se junta con quien sea, no se aparta para Dios, no predica genuinamente la escritura y no ama la verdad, sino que le gusta escuchar doctrinas falsas. Para que la iglesia sea llevada de aquí, necesita ser, como dice la escritura, una iglesia sin mancha y sin arruga. Necesita ser una iglesia cuya lámpara esté llena de aceite. Y en este momento nosotros no somos esa iglesia. En este momento no somos esa iglesia consagrada, pura, llena de poder, llena de unción. Nosotros podemos buscar el modelo de la iglesia en el aposento alto, en el libro de los Hechos, y vamos a encontrar un grado de poder, un grado de autoridad, un grado de consagración, una llenura del Espíritu Santo que es muy escasa en estos días. Pero ¿qué sucede cuando hay persecución? ¿Qué sucede cuando hay sufrimiento? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nos encerraron a todos en unas casas y comenzamos a orar, a clamar, a buscar el rostro de Dios? Sucedieron muchas cosas, la gente se humillaba, la gente confesaba sus pecados, los corazones se sensibilizaron porque fue un momento de temor, un momento de angustia, un momento de dolor, de duelo para muchísimas familias que probamos el duelo, probamos la angustia, probamos la tristeza de ver a un ser querido muriendo por esta horrenda enfermedad. Y eso quebrantó nuestros corazones y nos hizo mirar a Dios. Bueno, una iglesia como la que hay ahora, frívola, mundana, apagada,
disipada, perezosa, sin unción, sin poder. Es una iglesia que necesita una sacudida, de tal manera que es muy probable que si nosotros llegásemos a ver la posesión del anticristo gobernando sobre la tierra, nos enfrentemos a una gran persecución que con toda seguridad va a purificar la iglesia, la va a limpiar. Los cristianos falsos van a quedar a un lado, los cristianos verdaderos van a permanecer firmes y allí sería el momento en que Dios actuara. Vamos a seguir leyendo. Recuerde que cualquier pregunta, porque usted seguro tiene preguntas. Al estudiar el libro del Apocalipsis van a llegar una cantidad de preguntas a su mente y a su corazón. Por favor, escríbalas en el cuaderno y luego las escribe en el chat, en el grupo de WhatsApp, y con mucho gusto le estaremos dando respuesta a sus preguntas. Continuemos entonces con el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hay algo muy interesante aquí y es que esta alusión del versículo 12 a que el sol se oscurece y la luna se vuelve roja como de sangre, es una alusión al día del Señor. Eso lo encontramos en el libro del profeta Joel y lo encontramos también citado por el apóstol Pedro al inicio del libro de los Hechos. Entonces, el profeta Joel habló del día del Señor. De hecho, ese es el tema básico del profeta Joel, el día del Señor, que es un día terrible y espantoso, y lo describió en los mismos términos que lo describe aquí el Apocalipsis. El sol se oscurece y la luna se tiñe de rojo, se tiñe de sangre. ¿Qué es eso? La señal de que se da inicio al día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor es el día de la ira del Señor, es el día de la retribución del Señor. Aquí ya no es el daño que puede producir el anticristo con su iniquidad, con su maldad, con sus guerras. No, aquí es la ira justa de Dios derramándose sobre la tierra por causa de todo el pecado de la humanidad. Es el juicio de Dios sobre la tierra. Es un juicio que proviene del trono de Dios. Y ese inicio del día del Señor está enmarcado por dos grandes señales. El sol se oscurece y la luna se vuelve roja como de sangre. Continuemos leyendo, versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá mantenerse en pie. Bueno, les dije que íbamos a hacer un paralelo con Mateo 24. Hasta aquí vamos por el quinto sello. Vamos un momentico al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, y lo abrimos en el capítulo 24. Mateo capítulo 24 contiene el discurso escatológico del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar algunas cosas. Por ejemplo, el primer sello del Apocalipsis nos habla de qué? Nos habla de la falsedad del anticristo, de alguien que monta un caballo blanco y que se parece al Señor Jesucristo, pero no lo es. Ese es el anticristo. Vamos a leer Mateo 24 y vamos a encontrar las coincidencias que hay entre estos dos textos, entre Mateo 24 y Apocalipsis 6. Mateo 24, versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Aquí tenemos el primer sello, que es el anticristo, y tenemos también una descripción de todos los anticristos, de todos los falsos cristos. Y esto se refiere al movimiento de la falsa iglesia o del falso cristianismo. Doctrinas de prosperidad, doctrinas de confesión positiva, doctrinas donde los hombres que enseñan esas doctrinas son totalmente contrarios a Cristo y se oponen a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de la mansedumbre de Jesucristo, tienen arrogancia. En vez de la humildad del Señor Jesucristo, tienen arrogancia. En vez de la mansedumbre del Señor Jesucristo, tienen violencia, maldicen, atemorizan, intimidan a las personas. En vez de la sencillez de la humildad del Señor Jesucristo, ellos son ricos, ellos son poderosos, ellos son ostentosos, son vanagloriosos, se han enriquecido mintiendo. Todo ese movimiento del anticristo que ya llegó, la apostasía que está ya en medio de nosotros, es la primera señal. Algo que aparenta, que tiene apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de la piedad. Vamos ahora al segundo sello, que son las guerras. Luego, después del caballo blanco, viene el caballo rojo o bermejo, que es el que trae la guerra mundial. Y mire lo que dice Jesucristo después en el versículo 6 de Mateo 24. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces aquí tenemos, en Mateo 24:6 tenemos que el segundo sello del Apocalipsis coincide perfectamente con el discurso del Señor Jesucristo, que habla de que a los falsos cristos les seguirá guerras y rumores de guerra. Y luego dice que habrá hambres en el versículo 7, y eso coincide con el tercer sello. En el versículo 7 dice, y habrá pestes y hambres, y en el quinto sello, perdón, en el cuarto sello hay terremoto y hay muerte. Igualmente en el discurso del Señor Jesucristo dice que habrá terremotos, hambre, y todo esto será principio de dolores. Bueno, resulta que en Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación. Yo quiero que usted tenga abiertos los dos textos, Apocalipsis capítulo 6 y Mateo capítulo 24, y siga conmigo el paralelo. Después de la hambre que viene de la guerra, de los terremotos, de la muerte, de las pestes, después de eso, en Mateo 24:9, también hay tribulación. En Apocalipsis capítulo 6, en el quinto sello, también hay tribulación. Gente que está muriendo por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Dice, vamos a Mateo, las palabras de Jesús. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Va a llegar un momento en que a los verdaderos cristianos toda la tierra los va a odiar, los va a odiar. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la religión, entre comillas, porque esto no es una religión, pero ellos nos ven como que pertenecemos a una religión intolerable, que no acepta el matrimonio de los homosexuales, que no acepta el aborto, que no acepta la eutanasia de mi mamá o de mi abuelo, que no acepta toda una cantidad de depravaciones propias del nuevo orden mundial. Entonces, la tierra entera va a odiar a los cristianos, porque los cristianos verdaderos, no los cristianos falsos, que tenemos hasta iglesias cristianas donde los pastores son homosexuales y casan homosexuales. No, esos no son cristianos, esos son parte de los falsos cristos, del falso evangelio, de la apostasía. Pero estoy hablando del cristiano verdadero, del que se va a poner de pie y va a decir no, va a decir esto no lo aceptamos, esto no es correcto. Bueno,
esos cristianos van a ser perseguidos, van a ser perseguidos, van a ser oprimidos, van a ser obligados a que nieguen su fe. Y el precio a pagar por mantener la fe y mantener el testimonio de Cristo y abrazar la palabra de Dios será la muerte. ¿Qué tan lejos estamos de algo así? Bueno, acaban de nombrar al ministro de Justicia. El ministro de Justicia, no recuerdo su nombre, pero el ministro de Justicia es un hombre abiertamente homosexual, casado con otro hombre que es apellido Arroyave. Los dos son homosexuales, están casados. Siéntese por un momento, si usted cree en Dios, si usted conoce la palabra de Dios, si hay un ápice de temor de Dios en su corazón, y medite por un instante el significado que tiene de que este gobierno que acaba de comenzar haya dado inicio con el nombramiento de un ministro de justicia totalmente homosexual, casado con otro hombre, que en un Twitter se mandan mensajes románticos y de amor el uno al otro. ¿Es eso justicia? ¿Se puede decir que eso es justicia? ¿Qué clase de justicia podemos esperar para nuestros días? ¿Qué clase de justicia piensa usted que viene para esta nación cuando el ministro de Justicia es un homosexual casado con otro homosexual? Piense por un momento qué va a suceder con la iglesia, qué va a suceder con los que predican la palabra de Dios, con todos aquellos que están predicando prosperidad, confesión positiva, sanidad interior, todas esas bobadas, como arreglar un matrimonio, cómo sanar las heridas del alma, cómo quitar los complejos de inferioridad. Todas esas tonterías y todas esas bobadas las podrán seguir predicando, porque también en el mundo se predica eso. Hay muchos coaching y muchos youtubers y muchas personas que sin ser cristianas se dedican a enseñar cómo sanar las heridas del pasado, cómo perdonar a la abuelita que te maltrató, cómo perdonar al hombre que te abusó, cómo dejar de ser pobre. Yo no sé, todas esas bobadas que se predican en las iglesias. Así que ese tipo de iglesias apóstatas seguirán existiendo, pero en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, y aquí es muy claro, la palabra de Dios, en una iglesia donde se dé testimonio del Señor Jesucristo, va a haber persecución, va a haber persecución. Hay una coincidencia que no es coincidencia entre el capítulo 24 de Mateo, es impresionante, y el orden que hay también en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Vamos al sexto sello en el Apocalipsis. Versículo 12, bueno, ya lo leímos. En el sexto sello hay un terremoto. Quiero pasar un momentico la diapositiva para que veamos algo de la estructura que se va a repetir de ahora en adelante. Bueno, tenemos que aquí comienza la tribulación. Primero tenemos los 7 sellos. Ahora el primer sello es un caballo blanco que simboliza la falsa paz del falso Cristo o del anticristo. Luego tenemos el caballo rojo o bermejo que simboliza la guerra. Luego tenemos el caballo negro que simboliza el hambre. Luego tenemos el caballo amarillo que simboliza la muerte. Luego tenemos en el quinto sello el clamor de las almas que fueron asesinadas por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo. Ahora tenemos el sexto sello, y el sexto sello es un gran terremoto que anuncia que comienza el día de la ira del Señor. Este es el anuncio, y lo sabemos porque por las dos señales. El sol se pone negro y la luna se pone roja. Bueno, siempre ahora vamos a mirar que hay un orden en el desarrollo de la gran tribulación en el libro del Apocalipsis. Encontramos primero 7 sellos, luego vamos a encontrar 7 trompetas y luego vamos a encontrar 7 copas de la ira de Dios.
Esos son los 7 ítems que se van a desarrollar ahora en lo que falta del libro del Apocalipsis. Primero, 7 sellos. Segundo, 7 trompetas. Y tercero, 7 copas de la ira. ¿Cómo es la estructura? Yo quiero que miren acá para que comprendamos la estructura del libro. Aquí está primero los 7 sellos. El último sello, que es el sello número 7, da apertura ¿a qué? Al segundo ítem que contiene las 7 trompetas. Repito, aquí están los 7 sellos. Pero el sello número 7 abre las 7 trompetas. Y nos vamos a dar cuenta de algo, de que cuando lleguemos a la trompeta número 7, la trompeta número 7 abre las 7 copas de la ira de Dios. Así se desarrolla el Apocalipsis. Las personas que hicieron el cuadernillo ya lo saben. Las personas que hicieron el cuadernillo tienen mayor capacidad de comprender esta parte porque ya lo vieron y porque hay un esquema ahí. Pero no importa, vamos a seguir estudiando. Pero ¿qué sucede entre cada ítem? El primer ítem, que es el de los 7 sellos, tiene siempre un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Cuando vayamos a las 7 trompetas, vamos a ver que entre la sexta y la séptima trompeta también hay un paréntesis. Y cuando estudiemos las 7 copas de la ira, nos vamos a dar cuenta que entre la sexta copa de la ira y la séptima copa de la ira hay también un paréntesis. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes vean que el libro del Apocalipsis tiene un orden y tiene una estructura. Aquí está el primer ítem, 7 sellos. Recuerden que son 3 7. El primer 7, 7 sellos. El segundo 7, 7 trompetas. El tercer 7, 7 copas de la ira. El primer 7 llega hasta el 6, hasta el sexto sello. Y en el sexto sello hay un paréntesis. ¿Qué es un paréntesis? Es un cuadro de algo que interrumpe la descripción de lo que contiene cada sello. Hay un cuadro, hay una visión. O sea, entre el sexto sello, que es un gran terremoto que anuncia la ira del Señor, donde el sol se pone negro y la luna se pone roja, y el séptimo sello, que anuncia el toque de las 7 trompetas, entre esos dos, sexto y séptimo, hay un paréntesis de algo que Juan ve. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que Juan ve o qué es lo que Dios le muestra a Juan entre el sexto sello y el séptimo sello? Vamos a mirarlo aquí. Dice, en el versículo 17, dice, porque el gran día, estas son las voces que se escuchan cuando se abre el sexto sello. Aquí en el versículo 17 estamos en el sexto sello. Quiero que todos tengan sus Biblias abiertas. El versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta que tiene que ver con que en el día de la ira de Jesús nadie podrá estar de pie. Mas, sin embargo, allí, en medio de esa pregunta y por causa de esas preguntas, surgen dos cuadros que son los que están a continuación en el capítulo 7 y quiero que lo miren. En el capítulo 7, a la altura del primer versículo, aparece un título que dice los 144,000 sellados. Y a la altura del versículo 9 aparece otro título que se llama la multitud vestida de ropas blancas. Si usted vuelve al final del capítulo 6, el capítulo 6 termina con una pregunta. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie el día de la ira del Cordero
¿quién podrá sostenerse en pie? Y aparecen inmediatamente dos cuadros. El primer cuadro se llama Los 144,000 sellados y el segundo cuadro se llama La multitud vestida de ropas blancas. Entonces, estos dos cuadros que hay aquí son un paréntesis. Están entre el sexto sello y el séptimo sello. Vamos a mirar esos dos cuadros que están aquí, este paréntesis que contiene estas dos fotografías, dos imágenes que Dios le está mostrando a Juan para ver qué contiene. Vamos al capítulo 7. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En la tierra. Es importantísimo que en este estudio de Apocalipsis usted sepa con claridad los acontecimientos que se narran, si se están dando en el cielo o si se están dando en la tierra. Porque en el libro del Apocalipsis hay una narración de cosas que suceden en el cielo y hay una narración de cosas que suceden en la tierra. Aquí los 144,000 sellados se está hablando de algo que está sucediendo en la tierra. Son ángeles, sí, pero están en la tierra. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Haremos ahí un momentico. Aquí hay un ángel que está deteniendo los 4 vientos del cielo. Esos 4 vientos del cielo parecen implicar el juicio de Dios. ¿Por qué los están deteniendo? Porque esos vientos vienen a hacer daño sobre la tierra. Pero hay otro ángel que viene del lado del sol y que tiene un sello en su mano. Este sello es un sello que implica propiedad. Dice, es el sello del Dios vivo. Con este sello van a sellar a los que son de Dios. ¿Y para qué los van a sellar? Para que la ira de Dios no caiga sobre ellos, para que ellos no sean afectados por los juicios que se van a derramar sobre la tierra. ¿Y quiénes son estos sellados? Evidentemente pertenecen al pueblo judío. Vamos a leer versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Este cuadro pertenece o describe todos los judíos que van a ser salvos. Los judíos que van a ser salvos del día de la ira. Pero tenemos ahora otro grupo de personas totalmente diferente a esto. Y eso es importante. Aquí nos dice clara y literalmente que estas personas pertenecen al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y ahora nos muestra otro grupo de personas que se llama la multitud vestida de blanco. Versículo 9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria
y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Y de dónde han venido? Si usted se da cuenta, aquí ya no están hablando de la tierra. Los 144,000 sellados los selló un ángel que descendió a la tierra para sellarlos, para que los vientos que van a correr sobre la tierra no les hicieran daño. Pero esta multitud dice que está delante de Dios. Y el anciano está preguntando quiénes son y de dónde han venido, es decir, cómo han llegado acá, cómo han llegado acá. Miren, quiero que miren esto. Dice, volvamos al versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono. Delante del trono. Versículo 9. Esa multitud está delante del trono y está en la presencia del Cordero. Eso es supremamente importante, porque son dos grupos, pero están en diferentes partes. Los 144,000 sellados están en la tierra y están siendo sellados para que todo lo que va a suceder en la tierra no los dañe. Pero la multitud vestida de ropa blanca está delante del trono, delante del trono. Ahora, a la pregunta del anciano de quiénes son, el versículo 14 contesta: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta multitud vestida de blanca y que está ahora en la presencia de Dios es una multitud que ha pasado hambre, que ha sufrido el rigor del sol y que ha llorado 1000 veces por dolor y por sufrimiento. Esa es la descripción que hace el anciano. Dice que ya no tendrán más sed, que ya no tendrán más hambre, que ya el calor no los agobiará y que tendrán una fuente de agua viva y que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es un cuadro de una multitud de creyentes de todas las tribus, de todas las razas, de todas las lenguas, que creyó en el Señor Jesucristo hasta el final, que fue perseguida por su fe, que sufrió, que padeció, pero que ahora está delante del trono de Dios. Y es allí donde viene el séptimo sello. Acá, este es el séptimo sello y lo vamos a encontrar en el capítulo 8. El séptimo sello lo vamos a encontrar en el capítulo 8. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, aquí cuando nosotros miramos el séptimo sello, por ejemplo, el séptimo sello es un sello muy particular porque es un sello que tiene un contenido y ese contenido son las 7 trompetas. Dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo un silencio
y luego 7 ángeles estaban de pie dispuestos a tocar ¿qué? A tocar 7 trompetas. El versículo 3 dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Ese incienso dice que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos que están siendo perseguidos. Escuche bien, no son las oraciones de los santos que quieren tener carro, que quieren tener casa, que quieren tener dinero, que quieren encontrar marido, que quieren prosperar, que quieren adquirir casa, que quieren, bueno, cualquier sueño. No, esas oraciones de los santos son las oraciones de un pueblo que es perseguido y que le clama a Dios por que salga en su defensa, que le clama a Dios por justicia, que le clama a Dios para que Dios lo defienda, para que Dios lo socorra. Son oraciones que tienen que ver con toda la injusticia que ellos están sufriendo por causa de qué, por causa de su fe. ¿Y cómo sabemos esto? Pues sencillamente, dice el versículo 5, dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas oraciones de los santos, pidiendo a Dios ayuda, pidiendo a Dios socorro, porque están siendo perseguidos, porque están siendo ultrajados, porque están siendo maltratados, esas oraciones son contestadas por Dios en forma de castigo, en forma de reprensión. Es la venganza de Dios, Dios vengando no solamente a su Hijo Jesucristo por todas las blasfemias que hacen y dicen en contra de él, sino que Dios va a estar también vengando a su iglesia, a sus siervos, a todos los que han sufrido, a todos los que han sido perseguidos, ultrajados, martirizados y a todos los que murieron injustamente por causa de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con esas oraciones? O sea, se perdieron esas oraciones. O sea, ¿cómo hacemos con las oraciones de todos los que han orado para que Dios los socorra y de repente los mataron? De repente los llevaron y los ejecutaron. No sé si ustedes han visto cómo en países como Afganistán y países musulmanes asesinan a los cristianos, los llevan con los ojos vendados, los obligan a que se coloquen de rodillas y se colocan todos estos soldados musulmanes, todos estos soldados anticristianos que aborrecen el cristianismo, se colocan con sus armas detrás de ellos y comienzan a dispararles en masa. No sé si usted ha visto eso, que usted entienda que la iglesia está siendo perseguida. Y bueno, ¿qué hacer con todos los que están presos? Por ejemplo, hay un país que es el país número 1 en persecución y martirio de la iglesia cristiana y es Corea del Norte. Es una cárcel, es un país donde nadie puede entrar, donde usted nunca sabrá lo que sucede, pero hay ministerios cristianos de ayuda y socorro para los creyentes perseguidos que a través de sus oraciones, a través de sus ofrendas, a través de todo lo que aportan para ayudar a la iglesia perseguida, han logrado salvar personas que se han escapado, que han huido de Corea del Norte y llegan a Corea del Sur, o también atraviesan la frontera con China y logran escapar. Y a través de esas personas que han logrado escapar, nosotros tenemos noticias de lo que hacen en Corea del Norte. En Corea del Norte está prohibido tener la Biblia. Le muestran una Biblia a los niños pequeños cuando son todavía chiquiticos y les preguntan que si han visto un libro como ese en sus casas. Y si el niño, por ingenuidad, por inocencia, dice, sí, en mi casa mis padres tienen un libro así, ellos simplemente entran a la casa del niño y se llevan preso a los padres y al niño lo toma el Estado para enseñarle toda esa estructura mental diabólica de este gobierno autoritario y absolutista de Corea del Norte.
Los cristianos son llevados presos, pasan hambre, pasan angustia, son despojados de su familia, de sus cosas. Es un asunto tan terrible que no tenemos ni la menor idea de lo que está sufriendo la iglesia. Cuando usted ore, ore por la iglesia perseguida, ore por la iglesia. Los países más complicados para el evangelio son, número uno, Corea del Norte, número dos, Afganistán y todos los países musulmanes. Todos los países donde sus gobernantes son musulmanes, Afganistán, y muchos más, más ahora sobre todo con ese gobierno que hay, necesitamos orar. Pero ¿qué sucede con los que mueren? ¿Qué sucede con los que no ven la salida nunca? Todo lo que oraron, todo lo que pidieron, ¿se perdió? No, la Biblia dice que todas esas oraciones están en el trono de Dios y que esas oraciones se van a convertir en azotes para todas esas personas que le hicieron daño a su siervo, a la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, yo quiero dejar hasta aquí porque no quiero comenzar el estudio de las 7 trompetas y no quiero atiborrarlos de conocimiento, sino que entendamos lo que estamos desarrollando ahora. Bueno, vamos a repasar un momentico. Acá tenemos primero que todo los 7 sellos, que son los que Cristo está abriendo aquí porque Él es el único que es digno. De esos 7 sellos, los primeros 4 sellos se refieren a 4 jinetes que simbolizan el gobierno del anticristo sobre la tierra. Un gobierno que va a engañar a toda la humanidad prometiendo una paz, pero que una vez que esté en el poder, él va a ser un hombre de guerra, de violencia y de maldad. Esa guerra va a dar origen a una hambruna sin precedente, a una recesión económica terrible y luego a tantos muertos que la tierra va a quedar tan contaminada que van a haber pestilencias, que van a haber mortandad, que va a haber hambre y finalmente habrá también persecución. ¿Persecución de quiénes? Pues de los que no se quieran someter a ese gobierno. Serán perseguidos y asesinados por causa del nombre del Señor Jesucristo, pero subirán delante del Señor. Esa es la multitud que está vestida de blanco. El quinto sello es la persecución de todos los creyentes. El sexto sello, que es tinieblas y caos, porque el sol se pone negro y la luna se pone roja, anuncia el día de la ira del Señor. Y en el día de la ira del Señor solamente hay 2 grupos de personas sobrevivientes. El primer grupo de sobrevivientes estará aquí en la tierra con un sello en su frente que va a impedir que todas las plagas que Dios envíe sobre la humanidad les hagan daño. Ese grupo es los 144,000 sellados del pueblo judío, 12,000 de cada tribu de Israel. Pero en ese momento también serán rescatados, es decir, saldrán de la tierra, irán delante de Dios al cielo, delante del Cordero, una multitud vestida de blanco, es decir, una multitud que ha sido justificada de sus pecados y que ha sido lavada con la sangre del Señor. ¿Qué sucede? Que hay una posición doctrinal, teológica, con respecto al rapto, que dice que aquí es donde realmente se va a dar el rapto. De ser así, implicaría que nosotros vamos a estar aquí al inicio del gobierno del anticristo, que vamos a experimentar una persecución no de parte de Dios, sino una persecución de parte del anticristo. Una persecución que tiene como objetivo obligarnos a negar nuestra fe, a adulterar la palabra de Dios como ya lo han hecho miles
de creyentes y negar al Señor Jesucristo si queremos conservar la vida. Pero todo aquel que no niegue a Cristo Jesús, que no adultere su palabra y que no se someta a ese gobierno, va a ser perseguido y va a morir como mártir por causa del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí vemos dos posiciones, ¿cierto? A mí me gusta más la primera, que dice que estaremos allá en el cielo antes de que se abra el rollo de los 7 sellos. Pero repito, esta posición que nos enseña otro grupo de teólogos y que señala que el capítulo 7 es el que muestra que la iglesia en ese momento sube a la presencia de Dios. Bueno, cualquiera que sean sus comentarios, yo le agradezco que los anote, le agradezco que nos hagan sus preguntas y que con mucho gusto nosotros le contestaremos en la medida de lo que podamos hacer. Pero pensemos por un momento en cuán cerca estamos de estos sellos. Cuán cerca estamos, número uno, del primer sello, que es el anticristo. Cuán cerca estamos de la aparición de un gobernante mundial. Cuando nosotros examinamos los planes que tiene la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene una agenda que se llama la Agenda 2030. En esa Agenda 2030, si usted la busca bien, si usted investiga, si usted analiza, en esa Agenda 2030 está contemplado todo un proyecto que habla de un mundo sin injusticia, sin hambre, sin violencia, un mundo igualitario. En esa Agenda 2030 hay unos parámetros como por ejemplo la abolición total de la propiedad privada y tiene un esquema, esa Agenda 2030 tiene un esquema que dice no tendrás nada y serás feliz. O sea, la abolición de la propiedad privada es uno de los principios de la Agenda 2030. Igualdad para todos, igualdad para todos. En medio de ese lema de igualdad para todos y de que nadie sea discriminado por nada, se encuentra también y se contempla la abolición de todo credo fundamentalista. Escuche bien, todo credo fundamentalista, es decir, toda religión y toda creencia que sea radical con respecto al pecado, es decir, todo aquel que proclame que el homosexualismo es pecado, todo aquel que no acepte el matrimonio homosexual, todo aquel que no acepte el aborto, es decir, todo aquel cuya creencia se oponga al establecimiento de este orden mundial, tiene que ser erradicado. Eso está escrito, no es que va a pasar, eso está escrito, eso hace parte de la Agenda 2030. Y se llama 2030, ¿por qué? Porque en el 2030 tiene que estar funcionando todo tal cual como está planeado en esa agenda. O sea, en el 2030, según ellos, no va a haber gente pobre, no va a haber gente enferma, no van a haber cristianos radicales, no va a haber absolutamente nada. Entonces, ¿qué tienen ellos? Que ellos tienen ahora estos 7 años, estamos en el 2022, ellos tienen 7 años para establecer el nuevo orden mundial. No es un mito, estoy hablando de algo que es real. Métase en YouTube y busque Agenda 2030 y se va a dar cuenta que hay una cantidad de personajes supremamente famosos que son líderes del establecimiento de esta Agenda 2030. Por ejemplo, les comento, hay una persona que es muy importante para la ONU y es muy importante y significativa en el establecimiento del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030, que se cumplan todos los parámetros en todos los países. Y esa persona nos visitó ahora en la posesión
de el nuevo presidente. Esa persona es el príncipe de España. No sé si ustedes lo vieron en la posesión. Yo me impacté, me impresioné cuando lo vi, porque él es uno de los principales embajadores de la Agenda 2030. Y quiero que sepan que Colombia está comprometida al 100%, no ahora, sino desde tiempos del presidente Duque. El presidente Duque hace parte de esa Agenda 2030 y el presidente Duque fue el que firmó ese compromiso de Colombia de someterse lo más pronto posible a todos los lineamientos de la Agenda 2030, que incluye todo esto que estamos diciendo: la desaparición de la propiedad privada, la desaparición de toda desigualdad social, la desaparición de todo, todos somos los mismos, todos igualdad para todos, defensa de las clases vulnerables. ¿Y cuáles son las clases vulnerables? Pues en Colombia hay una clasificación de las clases vulnerables y están los afrodescendientes, las mujeres cabeza de familia y toda la población LGTBI pertenecen a la clase vulnerable, de tal manera que todas las leyes que se legislen ahora deben tener prioridad para ellos y deben de alguna manera beneficiarlos a ellos. Y bueno, la abolición de la propiedad privada, todo eso está contemplado en la Agenda 2030, o sea, quedan 7 años para que se deshaga todo y se establezca el nuevo orden mundial. Bueno, eso para que nos pongamos a pensar, aparte de que hay un jinete del Apocalipsis, dice que le fue dado el quitar de la tierra la paz. Y eso es algo que se está yendo de la tierra, se está yendo la paz. Y la gente se mata. Y no se están matando en Rusia y en Ucrania, se están matando aquí en nuestro país. Se están matando entre esposos, entre madres e hijos, entre hijos y padres. Nos estamos matando porque la influencia de ese jinete se está haciendo notar en nuestra tierra y en nuestro país. Así que, hermanos, es tiempo de buscar a Dios. No es tiempo de estar jugando. Es tiempo de congregarse en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia donde se predique lo que dice la Biblia. Es tiempo de dejar los humos, los bailes, los pitos, las risas, los chistes, porque el tiempo se ha acortado y nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, pero vemos que la iglesia no está preparada. Y no estamos preparados, ¿por qué? Porque nuestras lámparas no tienen aceite. Pero estamos viviendo un tiempo de oscuridad, como dice también la parábola, que a medianoche se escuchó una voz: Cristo viene, y pues las vírgenes sensatas se levantaron con sus lámparas llenas de aceite. Así que es tiempo de buscar la unción, es tiempo de buscar la presencia de Dios, es tiempo de buscar el rostro de Dios, es tiempo de dejar el pecado, pero sobre todo, hermanos, también es tiempo de predicar la palabra de Dios. Es tiempo de predicarle a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo. Es tiempo de entender que ya se está agotando el tiempo y que no podemos seguir jugando a la iglesia.